Acá tenemos entonces la rúbrica. La rúbrica se supone es el espacio y la forma en que yo les dejo en claro qué es lo que se va a calificar. En este lado, por ejemplo, tenemos todo lo que tiene que ver con orden, acá la introducción, ¿cierto? Y de esos ítems tenemos tres niveles de rendimiento. Uno donde incumplimos, otro donde cumplimos parcialmente y otro donde de verdad cumplimos. Acá está la descripción de cada uno de esos niveles de rendimiento y por este lado acá a la derecha está la descripción del ítem que estamos evaluando. Entonces ahora paso a hacer un recorrido punto a punto de cada ítem que evaluaríamos en el plan de emergencias o plan de prevención, preparación, respuesta, recuperación y desarrollo, o plan de gestión de riesgos de desastres, según pues se ha visto con anterioridad o se verá posteriormente. Entonces en este punto donde hablamos de lineamientos de orden, habla de la portada, habla de la tabla de contenido, de la tabla de figuras y tabla de tablas. Estas dos últimas, tabla de figuras y tabla de tablas, en realidad es listas especiales donde se va a listar precisamente todas las figuras y se van a listar todas las tablas. Para ello podríamos hablar de un documento cualquiera que es un esquema, por ejemplo este que es el esquema plan de emergencia, que es el orden en el cual debería estar el plan del cual estamos hablando. Entonces acá tengo el orden, aquí algunas condiciones de algunas notas especiales. Por ejemplo, acá tenemos que es importante destacar que el plan de evidencia se evidencia en el momento y tiempo sobre los estados de la empresa y se plantea la propuesta ideal, es decir, en el plan de emergencia no se va a colocar simple y llanamente lo que tiene la empresa en cada uno de sus ítems. Por ejemplo, brigada, no es que sea la brigada que ya conformada, sino el ideal de brigada que necesitamos. ¿Listo? Lo mismo con la señalética y con los demás puntos, incluyendo la parte legal. Acá habla de una portada según inducción APA-SENA. Listo, hay un documento que se les facilita que es inducción APA-SENA, que es producido por la biblioteca del SENA, por el compañero Miguel. De todas maneras, ahí le dicen que debe tener una portada, aunque los aprendices ya deben saber que debe tener la portada. En la tabla de contenido, según normas APA, tabla de figuras según inducción APA y la tabla de tablas, pero ya dijimos que estas dos, que son figuras y tablas, van en una cosa que se llama listas especiales. Voy a proceder a enseñarles cómo hacer la tabla de contenido de forma autónoma, o sea, facilito de hacer, y cómo hacer tabla de figuras y tabla de tablas. Entonces lo que aparece más adelante son, por ejemplo, la introducción, los objetivos, el marco normativo, política, generalidades, todo esto. Pero entonces vamos a suponer que esto que está acá, que es introducción, va a ser un título. Voy a darle enter acá para que eso no salga como el título, y aquí este que es la introducción vamos a decir que es un título 1. Entonces yo le pongo aquí título 1, pero normas APA me dice que ese título 1 tiene que ser en negrilla, cierto, en color negro, Times New Roman 16. Entonces yo lo que hago es clic derecho acá donde dice título y le voy a cambiar el tipo de letra, Times New Roman número 12, en negrilla, va a venir centrado, y acá le colocamos el color que es automático. Listo, entonces esa es la introducción, así debería quedar. Aceptar. Entonces ella automáticamente se acomoda. Vamos a hablar de los objetivos. Vamos a hablar de objetivos y entonces colocamos el general como un título y un subtítulo. Objetivo general sería un subtítulo y objetivos específicos sería otro subtítulo, que ahí me dice cómo debe ser, que deben ser claros, precisos, alcanzables. Pero entonces acá vamos a colocar este que es objetivos, lo ponemos como un título 1. Listo, ahí está un título 1. Obviamente siempre que haya un título o un subtítulo, acá tiene que haber una descripción. Entonces acá colocamos los objetivos del título son,
¿cierto? O los objetivos se realizan porque o los objetivos se realizan para tener una meta alcanzable, y luego si comenzamos a hablar del objetivo general. El objetivo general sería un objetivo de nivel 2. Entonces por acá tenemos nivel 2, lo ponemos según APA. No es así como está allí, sino que bueno, acá estos de acá que son títulos sí son en mayúscula sostenida. Entonces usted se viene acá y le pone que sea mayúscula, acá y le pone que sea mayúscula. ¿Dónde es que está? Ya, mayúscula. Este de acá es un título 2, entonces tenemos que ajustarlo. Entonces yo le voy a dar clic derecho, lo voy a modificar y vamos a decir entonces que este título 2 debe ser igual en un color automático, debe ser en Times New Roman número 12, si es alineado hacia la izquierda como lo dice allí, si es hacia la izquierda, y listo, le doy a aceptar. Entonces ese es un título 2, obviamente acá iría lo que corresponde al objetivo general, y este también es un título 2. Entonces mire lo que pasa, como yo ya lo tengo configurado, yo simplemente le coloco acá título 2 y listo, ahí ya cambió, correcto. Entonces tenemos título 1, título 1, título 2, título 2, y lo mismo podría hacer con título 3, título 4 y demás, listo, y dejarlos ahí pues pendientes. Para esta parte, por ejemplo, que es normal, este es normal, mírenlo acá, no tiene nada ahí, usted le da clic derecho y le dice modificar para colocarlo como debería ser, listo. Según el manual o el procedimiento de control de documentos y registros, seguramente dijeron que era Arial y él sería Arial 12, seguramente lo colocaron así, o Arial 11, lo que sea que aparezca como lo que ustedes deben realizar en un documento normal sería ese punto, y le dan a aceptar, listo. Entonces la parte que sea normal va a quedar de esa forma siempre. Entonces si este es normal va a quedar Arial 12 como lo dice por este lado acá. ¿Esto para qué lo hacemos? Recordemos que estamos mirando la parte de tabla de contenido, listo. Entonces para yo hacer una tabla de contenido ya habiendo colocado títulos y subtítulos y demás, yo simplemente me voy acá a referencias, tabla de contenido, y escojo un tipo de tabla de contenido, por ejemplo esta. Ahí entonces ya me aparece, esta no vendría acá, ¿sí? Usted ya le pone el nombre y aparece aparece la página a la cual corresponde con los títulos y los subtítulos. Pero resulta ser que de pronto todo aparece acá en la hoja 1, pero si usted ya lo va a poner por acá y va a poner por lo menos una página de introducción, por acá los objetivos también se va a otra página, los objetivos específicos, que no debería ser, pero bueno, supongamos que ese fue el caso. Entonces ¿qué va a pasar? Pues las hojas van a cambiar. Es más, uno cambiaría, por ejemplo, digamos que, lo cual no es cierto, uno le cambiaría introducción por una cosa que llama prefacio, listo, o pongámosle intro nomás, listo. Entonces cambian los nombres de los títulos y cambiarían las número de páginas, pero aquí no ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque no le he dicho que lo actualice. Entonces yo le doy clic derecho, actualizar campos, y ahí aparece ya. O por acá actualizar toda la tabla y aceptar, y ya se ajusta no solamente el nombre sino también las páginas en las cuales se desarrolla el contenido pues del cual estamos hablando. Por otro lado, podríamos hablar de la tabla de figuras y tabla de tablas. Entonces vamos a suponer que ya avanzamos, pues voy en orden hablando un poquito de estos objetivos para pasarlos y llegar a otro punto. Entonces la introducción debe ser según las características de la empresa y la actividad económica. Hay documentos que se les facilitarán, por ejemplo este formato guía, plan de emergencia, que tiene muchas cosas que de pronto nos pueden llegar a servir, pero las debemos ajustar con respecto a la empresa. Entonces aquí hay por ejemplo una portada,
hay una tabla de contenido, pero sabemos que esta tabla de contenido que aparece acá no es como la que acabamos de crear. La idea es crearla como debe ser y en el orden del esquema. Luego entonces tenemos por acá un modelo de introducción del tipo de industria y por acá abajo tenemos un modelo de introducción pero para servicios o administrativos. Eso es una base, no es solamente cambiar el nombre, sino colocarle un poco de la actividad económica, ajustarlo a la realidad de la empresa, de pronto nombrar las normas más relevantes que le apliquen a la empresa respecto al plan de emergencia y justificar en todo caso el por qué se está trabajando con este plan de emergencia en el sistema de gestión. O sea, sí, la norma, pero también cuidar las empresas, cuidar las personas especialmente. Bueno, entonces estábamos acá en la introducción, los objetivos claros, medibles, alcanzables, con estructura, ¿cierto? Donde la estructura que me implica que debe haber una sola acción, o sea, solamente un verbo conjugado en infinitivo. Entonces tiene ir. Está un objeto que es al cual se le hace o quien hace la acción y un complemento o regla que me especifica pues un poco a qué nos referimos con ese objetivo. Por eso debe ser claro, preciso y alcanzable. En el marco normativo hablamos del marco legal, ¿cierto? Y otra cosa del marco normativo es la parte técnica, donde tenemos NTPs, NDC, NFPA, entre otros. Esto no lo vamos a tratar muy a fondo acá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se debe colocar acá? Un link básicamente, usted obviamente dice la importancia del cumplimiento del marco normativo, como una introduccióncita, este sería otro título, ¿cierto? Y hacemos un hipervínculo para la matriz de requisitos legales del sistema de gestión. Recordemos que estamos dentro del sistema, el plan de emergencia o el plan de gestión de riesgos, de desastre, como lo queramos llamar, según la norma que nos aplique, no está por fuera del sistema. Entonces en el marco legal usted va a colocar la parte legal dentro de la matriz de requisitos legales y en ese documento, generalmente es un Excel, en una segunda pestaña coloca un título grande donde diga que estas otras normas que se están anexando son de nivel técnico, ¿sí? Y que no son de estricto cumplimiento, pero se tienen en cuenta algunos puntos de estas normas. Bueno, luego pasamos a la política de gestión de riesgo, a generalidades de la empresa. Entonces, en esta política pasa lo mismo. Usted tiene unos lineamientos, tiene unos elementos para poderse guiar, pero pues no es único. Aquí también hay unos objetivos, aquí habla de un marco normativo, pero pues se debe actualizar, muy importante que esté actualizado. Y luego acá comienzan a hablar de otro poco de cosas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, acá está una política. Miren, por ejemplo, el orden. Acá comienzan a hablar de las generalidades de la empresa y luego sí hablan de la política. Ese no es el orden. El orden es en el que está el esquema. Listo, primero va la política. De la política acá tienen una introducción, por así decirlo, pero se tiene que hacer con base en la norma que nos vamos a guiar. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que uno mira es que esto lo cambien. Detección, prevención, mitigación y control de emergencia. No, porque es que nosotros estamos hablando de prevención, preparación, respuesta, recuperación y desarrollo. O si lo estamos haciendo basándonos en la 2157, ¿cierto? Ya el decreto que salió ahorita en diciembre del 2017 sería la gestión de riesgo de emergencias y desastres en especial, y serían conocimiento de riesgo, reducción de riesgo y manejo de la emergencia o desastre. Entonces eso debe cambiar. Igual acá debe estar inmerso también qué es lo que se califica. Entonces cuando estamos hablando de qué es lo que se califica, acá nos lo dice. Ya explicamos entonces la rúbrica, la parte de las tablas, ¿cierto? Y las tablas las tablas de figuras, que serían listas especiales. Más adelante les voy a explicar un poco cómo nombrar las tablas y cómo nombrar las figuras.
y luego nos habla de la introducción, los objetivos, la política que debe estar ajustada con respecto a las condiciones de la empresa. ¿Listo? Que no puede ser fácilmente adaptable a otra actividad, a otra empresa. Si yo comienzo a leer la introducción o la misma política de emergencias y me sirve para una panadería o me sirve para una zapatería o me sirve para, bueno, infinidad de empresas que podemos llegar a tener, entonces está mal. ¿Por qué? Porque debe ser única y exclusiva para el tipo de empresa que tú estás asesorando. ¿Listo? Luego lo del marco legal, acá también está cómo lo calificamos, ¿sí? Debe estar en un orden, como debe ser la matriz de requisitos legales, y las técnicas debe incluirse pues todas las normatividades recientes que tengamos. Ya pasamos a otro punto, que es la caracterización plena de la empresa, el código según decreto 1607, el horario, la descripción, y es lo mismo que aparece por acá en el esquema, donde ya nos habla de las generalidades: identificación de la empresa, caracterización de la empresa, la ubicación, la georreferenciación, que es el mapa. Con el mapa entonces ahorita hacemos un ejercicio que es nombrar las figuras, y con ellas vamos a realizar pues el ejercicio de las listas especiales. Acá en identificación de la empresa tenemos una tabla, entonces volvamos al formato guía que nos puede dar aporte. Entonces miren, acá tenemos una tabla donde identificamos básicamente la empresa. Esta tabla que está acá yo la puedo nombrar, ¿cierto?, dándole clic derecho en esa esquina que les acabo de mostrar, y yo le digo insertar título. Al insertar título yo digo que es una tabla, ¿cierto?, y le puedo colocar tabla, dos puntos, generalidades de la empresa, por ejemplo. Listo, lo vamos a dejar ahí encima. De pronto sí cambiarle el color azul, no es lo más adecuado. Listo, y acá ya lo llenamos. Un detalle, ¿no? Lo de las normas APA solamente aplica para esa parte inicial. En este punto no aplica las normas APA, entonces, porque eso requeriría otras cosas. Por ejemplo, la tabla debería tener solamente 3 líneas y aquí hay más de 3 líneas. Listo, sería solamente la línea superior, la que le sigue y la última, y pues la idea es que no queda como muy bien presentado y no es el objetivo de este punto. Entonces ahí ya nombramos una tabla, y luego nos comienza a hablar de la localización y áreas de influencia, ubicación urbana. Entonces aquí en ubicación urbana usted escribe que está en la comuna tal, en el barrio tal, y va a caracterizar la empresa, pero a veces eso no es suficiente y lo que necesitamos y lo que se pide es que usted haga un mapa. Entonces vamos a mirar cómo se hace la parte del mapa. El mapa, entonces acá en el Google usted puede colocar por ejemplo mapa de Cali, ¿sí?, y nos aparece el mapa de Cali. Yo me meto acá y comienzo a buscar en el Google Map la empresa que yo tenga. Vamos a hacerlo con el SENA Centro de la Construcción. Entonces busquemos SENA Centro de la Construcción, aquí ya aparece, ahí está, ¿sí?, se acerca y ahí lo podemos tener. No se debe ni alejar ni acercar tanto. ¿Por qué? Porque si yo lo alejo mucho, pues no voy a lograr ver todo lo que tengo que ver, y si lo acerco, pues tampoco. O sea, ni muy lejos ni muy cerca. ¿Qué es lo más importante acá? Tener puntos de referencia, tener puntos que nos pueden dar apoyo. Por ejemplo, el Hospital Primitivo Crespo, muy importante, y la estación de policía de la Nueva Floresta, que está por acá, ¿sí? Entonces yo tengo la estación de policía. Ups, me equivoqué. Alejémonos un poquitín, lo corro, listo. Creo que ahí no se alcanza a ver, pero tenemos que dejar una parte que está por acá abajo, ¿sí? Por acá abajo aparece una rayita y nos dice que es 100 metros un espacio. La idea es que tomemos imagen de esta figura y podamos sacar un buen ejercicio. Entonces le tomo un pantallazo con Imprint Paint, o si no me puedo meter por acá. Generalmente hay
un programita que se llama recortes, y tú le dices nuevo recorte y señalas lo que necesitamos que tenga. Entonces está este, por ejemplo. Entonces yo señalo lo que quiero que aparezca. Listo. Y ahí me aparece. Control C, cierto, copiar, y lo podría pegar en algún documento. Pues hablemos de este aquí. Listo, acá yo ya tenía un ejercicio al respecto, ya lo miramos, y lo voy a pegar acá. Ahí está. Entonces acá aparece, vamos a acercarlo un poco. Acá aparece los 100 metros. Esta línea son los 100 metros. Aparece el centro de la construcción, aparece la estación de policía, el hospital, una vía principal que es la autopista suroriental, y aparecen varios elementos que son importantes a resaltar, como por ejemplo la calle 34, que es esta, ¿sí? O también podríamos hablar de la 44 por acá, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos pues tener relevancia de esos puntos. El SENA centro de la construcción está aquí, pero yo quiero resaltarlo más. ¿Qué puedo hacer? Busco el logo SENA. Logo SENA. Vamos a ver si coge este de una vez. Pongamos Stico. Vamos a ver si lo copia de una vez. Allí está. Entonces yo lo pongo por acá, para que no me quede esa parte roja, lo tapo un poco, lo largo un instante, ahí ya aparece. Entonces yo sé que allí está el SENA, y por acá en las convenciones pongo el loguito y digo, vea, ese loguito que está allá, entonces aquí ya escribo, es el SENA centro de la construcción. Incluso yo podría colocarlo un poco más grande para que se vea mejor. Listo. Y no dejarle tantos numeritos. Entonces lo mismo podemos hacer, por ejemplo, con la policía. Entonces logo policía. Entonces ahí aparecen varios logos. Voy a coger cualquier loguito, digamos que este, copio la imagen y ¿dónde está? Ups, ese sí no nos dejó copiar tan fácilmente. Entonces a veces toca meterse y ahora sí copiar, o copiarlo acá y luego sí tratamos de pegarlo acá. Ok, ahí ya apareció. Lo pongo un poco más pequeño, lo pongo acá, y ese mismo lo pongo acá en las convenciones, diciendo que ese es estación de policía de la Floresta. Listo. Igualmente yo puedo copiar el mismo formato de acá. Recuerden que para copiar el formato me pego acá donde está la paletica, la brochita esa, y señalo lo que quiero que quede del mismo tamaño. Ahí ya me quedó. En el Google Map, además de tener esos puntos de referencia, como lo mismo haríamos con el hospital, lo mismo podríamos hacer con empresas que pueden ser a favor o en contra de nosotros. ¿Como cuáles? A favor, con las cuales podríamos hacer un plan de ayuda mutua. Por ejemplo, al lado del SENA de la construcción hay un colegio, con él podríamos hacer un plan de ayuda mutua. El ideal es que uno tenga unas 3 empresas que se dediquen a eso. Ojo, el plan de ayuda mutua se hace es con empresas, no con instituciones como son de emergencias, como son Cruz Roja, bomberos. Bueno, pero bomberos sí sería bueno localizarlo. Entonces aquí está Primitivo Crespo. Yo podría, si ya no me cabe acá, yo podría alejarlo y poner que, por ejemplo, como lo que tengo acá,
a 2 kilómetros salida Cali Jumbo, pero en vez de eso yo podría decir que ahí tenemos otros elementos, como por ejemplo la estación de bomberos de la Floresta, listo, o la que corresponda. Por acá tenemos, en este caso nos alejamos bastante y tenemos varios puntos que son centros asistenciales. La idea es colocar, por ejemplo, la cruz y el 1, y acá colocar la cruz y el 1 y decir ese centro asistencial cuál sería, y luego el 2 y luego el 3 y luego el 4, dependiendo de los que aparezcan que nos parecen relevantes para nuestro trabajo. Una cosa adicional que yo tengo en este es que aquí tengo la rosa de los vientos. Esta rosa de los vientos es simplemente orientación, la orientación que nosotros necesitamos para poder saber hacia dónde queda el norte, el sur, el oriente o el este y el occidente o el oeste. ¿Listo? Ese es el ejercicio básico de mapa que nosotros tendríamos que hacer. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro esquema, plan de emergencia, acá tenemos identificación de la empresa, caracterización de la empresa, entonces el mapa de la empresa, ¿cierto? La ubicación, georreferenciación, ahí me especifica lo del mapa y las características que les dije. Si nosotros miramos la rúbrica, en la rúbrica precisamente nos habla de eso, la rosa a los vientos, la escala que era esa lineecita de los 100, identificación de puntos como centros asistenciales, puntos importantes como centros asistenciales, hospitales, clínicas, la policía, las empresas potencialmente peligrosas. Bueno, las vías principales también son importantes señalarlas, usted la podría pintar de algún color y colocarlo en la referencia, las vías de acceso principales, los afluentes de agua, si es que aplica, si es importante, ríos, canales colectores, entre otros. Y obviamente tienen que tener sus convenciones, no poner las letras ahí encima de una, sino tener sus convenciones. Por acá nos hablan de otra cosa, por ejemplo la edificación, el tipo de edificación. Ahí yo les decía a los aprendices que ustedes deben tratar de describir muy bien cómo es la empresa. Por ejemplo, acá nos hablan de elementos estructurales. Recuerden que ese no es el orden, es el orden del esquema. ¿Listo? Entonces es el orden que tenemos ahí. Por ejemplo, también nos habla de distribución de las áreas. Eso lo tenemos que tener. Para nosotros hacer, por ejemplo, ya la parte de la edificación, los planos de distribución, ubicación, hay una forma muy simple de hacerlo que lo podemos hacer a través de Excel. Listo, y es, abrimos aquí una hoja, podemos señalar una columna, presionamos la tecla Shift y Control al mismo tiempo que señalamos la flecha de movernos hacia la derecha, y luego lo que hacemos es poner esto como en cuadrícula. Esa es una forma un poco más compleja. Devolvámonos. También tenemos una forma más sencilla y es irnos acá a esta esquina, señalar, y luego lo que hacemos es, insisto, hacer como una cuadrícula. Entonces ahí ya tenemos unos cuadritos. Yo lo alejo, control y la bolita, o simplemente por acá a la derecha y abajo lo alejo, y vamos colocando elementos simples. Por ejemplo, yo señalo acá y yo digo, vea, esto es la empresa, haciendo un aproximado. Por ejemplo, cada cuadrito de estos que está acá puede ser una baldosa, y sabiendo eso yo sé que 3 baldosas o 4 aproximadamente son 1 metro. Entonces yo puedo señalar aquí 4 baldosas, las pinto de un color, ¿cierto? Y digo que esto que está aquí es igual a 1 metro. Entonces coloco 1 metro. Obviamente, como lo hemos alejado, pues va a quedar muy pequeño. Entonces usted tiene que agrandar un poco la letra. Listo, ahí ya quedó 1 metro. Entonces ya tenemos la escala aproximada. También podríamos tener la rosa de los vientos, pero entonces tenemos que tener en cuenta lo que nosotros hemos visto acá. Listo, y para eso vamos a hacer un ejemplo simple. Acá sabemos que el norte, lo voy a copiar de acá, este norte es el mismo norte acá. Siempre en el Google Map va a aparecer que el norte es hacia arriba. Listo, a menos que tú lo hayas movido.
pero resulta ser que la entrada acá del SENA de la construcción es esta, sobre la calle 34. Entonces uno como que se confunde un poco sobre dónde está el norte. Sin embargo, usted se debe guiar que si esta es la entrada, ¿cierto? Miren que queda como hacia la punta contraria y hacia esta esquina. ¿Listo? Entonces vamos a localizar esta calle con respecto a nuestro mapa. Si nosotros decimos que esta es la calle 34, que es nuestro punto de referencia, ¿cierto? Usted incluso aquí puede colocarla de esta forma y colocar que esta es la calle 34. Esta va a ser la entrada, supongamos que aquí es la entrada. Para yo referenciar la entrada, pues le voy a quitar ese borde que tiene allí, sin borde. Y vamos a colocar aquí la rosa de los vientos, simplemente ahí pegué, como lo hice allá al otro lado. Pero entonces vamos a decir hacia dónde es. Recordemos, nosotros teníamos por acá, perdón, en este mismo. Nosotros tenemos por acá que es, si esta es la entrada, es hacia atrás, y respecto a la entrada es por el lado de la entrada, ¿sí? Como en diagonal. Entonces el norte de nuestro plano tendría que ser más o menos así. ¿Listo? Entonces ese es nuestro norte, lo colocaríamos donde no nos estorbe, pongámoslo por este lado y listo. Entonces ya está localizado el norte. Un ejercicio cuando uno no es muy hábil en esto es coger un pedazo de papel y ponerlo aquí en este recuadro que sería, y señalas cuál es la entrada. Luego ese pedazo de papel lo llevas con respecto a tu plano y lo alineas entrada con entrada, habiendo obviamente marcado hacia donde queda el norte, y lo pasas acá. Acá pues hacemos lo de las diferentes áreas. Por ejemplo, aquí yo podría señalar que esta es otra área, que por acá de pronto, y que por acá es la entrada de esta área. Ahora usted lo puede pulir mejor, hacerle las entradas como hacia donde abre la puerta con una media luna, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de los elementos que pueden estorbar, como vitrinas o máquinas, es bueno ponerlo acá. No es un elemento estructural, pero sí en el momento de requerirlo va a ser complejo. Entonces yo marco ahí donde quería que es la máquina, me voy a formato de celda, y por acá en el borde escojo línea punteada y coloco los puntos donde yo quiero que sea la línea punteada. Por ejemplo, estos que están aquí. Aceptar, y alrededor de donde yo seleccioné debe quedar la línea punteada. Mírenla ahí. Listo. Entonces yo sé que eso no es una pared, pero que es algo que me está estorbando, como muebles, como enseres, que pueden ser en algún momento pues un impedimento para la evacuación. También colocamos acá, este es solamente distribución, pero si lo podríamos hacer de una vez de distribución, de evacuación y localizar los recursos, pues podríamos pues economizar tiempo. Y es verdad. Entonces acá tengo un cuadrito rojo, aquí pongo el cuadrito rojo, y estas van a ser mis convenciones, donde yo acá voy a colocar, por ejemplo, que este es un extintor, y puedo decir que es un extintor de CO2, o puede decir, bueno, ya luego miraremos de qué tipo podría ser el extintor, y lo pongo allí. Hay que identificarlo con el color, o puede ser una figura, le podemos poner una figura, pero tiene que ser una figura simple, no una foto. Listo. Yo localizo los extintores, las camillas, OFEL, los botiquines, elementos estructurales, elementos mobiliarios que pueden estorbar, y también puedo localizar en algún momento la ruta de evacuación. Por ejemplo, yo sé que por aquí derechito, esto que estoy marcando es la ruta de evacuación, entonces yo puedo irme acá directamente. Hay otras formas de hacerlo, pero yo lo puedo hacer de esta forma. Ya tengo el tipo, ya tengo el color, y simplemente señalo acá y le doy a aceptar. Con esto yo marco la línea de evacuación. Ya cuando de pronto yo tenga que hacer cambios de dirección, como de pronto yo vengo de este lado, vengo acá y luego si cruzo, aquí podría colocar una flecha verde para identificarlo. Recuerden que igual aunque esté verde y uno suponga que
es una ruta de evacuación, pues yo no debo dejar eso al aire y debo poner acá entonces que eso que está pintado de ese color, disculpen, ahí me fui para donde no era, eso que está pintado de ese colorcito es la ruta de evacuación. Entonces aquí simplemente ruta de evacuación. Listo. Recuerden que la presentación es importante. Acá lo adicionamos así. Listo, ya quedó mejor. Y así lo hacemos con los elementos estructurales, los equipos que nos sirven para emergencias. Entonces tenemos la escala aproximada, tenemos la orientación, tenemos las convenciones, tenemos ruta de evacuación, ya sabemos lo de las flechas. No es muy prudente llenar eso de flechas porque es un poco confuso. Listo. La vía principal muy importante, entonces aquí está la calle 34, dijimos. Si uno quiere ponerla que venga de forma horizontal, vertical, perdón, las palabras, usted lo puede hacer de esta forma, ¿cierto? O lo puede hacer colocándolo aquí y entonces el texto va a quedar de esa forma. Veamos cómo se aplica. Entonces yo lo pongo ahí y coloco calle 34 y obviamente pues lo ajustamos, aquí lo voy a centrar y le voy a colocar un mayor tamaño de letra. Listo, como punto de referencia. También podríamos tener como puntos de referencia los vecinos, quienes están al frente, quienes están por acá, e incluso a veces usted podría colocar de una vez los puntos de encuentro, ¿no? Si por ejemplo el punto de encuentro va a ser justamente aquí afuera, pues usted lo pintaría. Generalmente es un círculo con un punto en la mitad de color verde y entre medio está blanco. Tienen que mirar convenciones. Otros detalles que tenemos en los planos, ya cuando lo vamos a meter con todo, es colocar por ejemplo donde se quita el gas de la empresa. Entonces no solamente en la cocineta, sino aquí en la entrada probablemente hay una llave de paso del gas o de la energía o del agua. Entonces usted pondría convenciones que tengan que ver con ello. Listo. Hay formas como por ejemplo una especie de corbatín que significa llave de paso, y ese es muy importante en el momento de una emergencia para poder quitar. Listo. Entonces nos devolvemos acá y entonces ya tenemos el mapa. Recordemos, no es vista satélite. Vista satélite, para aquellos que no conocen, esta es vista mapa. Listo. Si yo quisiera verlo en vista satélite, voy a ocultar acá, aquí aparece. En vista satélite aparecen como los techos, pero es un poco más confuso, ¿no? Sí, es un poco confuso. Entonces más vale lo dejamos en vista mapa, que es esta, y es un poco más fácil de entender. Por ejemplo, Residencia Esquisme es muy conocido en Cali, la calle 15, ¿cierto? La 26 que está por acá, la 25 que no nos alcanzó a salir, es importante colocarlo. Las Delicias del Tigre también son importantes, entonces como puntos de referencia en Cali. Ya ustedes mirarán cuáles son las que van a adicionar y cómo lo van a hacer. Listo. Volvamos entonces acá a la rúbrica. Acá nos dice entonces qué es lo que vamos a evaluar: plano de distribución de la empresa, convenciones, rosa de los vientos, escala, las dimensiones, puntos de regulación de agua, gas, energía, descripción de la construcción, pisos, paredes, techo, estructura, vecindad, descripción de puntos importantes en los 4 puntos cardinales. Entonces si usted ve por ejemplo guía plan de emergencia, acá nos habla de quienes están al norte, al sur, al oriente, al occidente. Listo, y está la parte de la ubicación urbana como para que se guíen. También tenemos ya en el esquema esos datos. Entonces supongamos que ya nos quedó listo el mapa o el plano que vamos a realizar. Entonces vamos a poner los dos. Supongamos que este es nuestro mapa, que ya lo terminamos, ¿sí? Vamos a suponer que este es. Bueno, para usted quitar esta cuadrícula tanto acá como en el plano, usted simplemente se va acá en vista y le dice que líneas de cuadrícula las quiten, y ahí ya las quitó. Listo, ahí ya las quitó. Lo mismo podemos estar acá
Cuando usted ya lo termine y ya esté seguro que va a quedar ahí, le quita la línea de cuadrícula y queda mucho más visible, más presentable. Recordemos entonces que podemos darle Imprint Paint. Voy a hacerlo esta vez con Imprint Paint, no con recorte como lo hicimos ahorita, y lo vamos a poner por acá. Entonces aquí en instalaciones aledañas y demás, usted pone los vecinos en el mapa, lo pone acá, pero entonces no necesitamos todo eso. Entonces le damos aquí recortar y recortamos estrictamente lo que necesitamos, marcando el área que requerimos. Listo, que es esta y sería esta. Ahí ya tenemos, clic afuera y ahí ya está. Faltaría es nombrarlo, entonces clic derecho, insertar título, y no es una tabla, no, es una figura. Acá yo tengo figura. ¿Por qué? Porque yo ya lo creé, pero regularmente no está creada. Entonces les voy a enseñar cómo se hace. Ya le eliminé ese rótulo. Entonces si ustedes miran acá, no aparece figura. ¿Qué debería hacer? Luisa también era de un ejemplo. Entonces ese lo elimino. Yo necesito es crear un nuevo rótulo, porque dentro de los rótulos que tenemos acá no me aparece figura. Por tanto, digo nuevo rótulo, pongo figura, figura y aceptar. Ahí ya me apareció la figura 1 y la vamos a llamar plano. Listo, aceptar, y ahí ya me aparece acá abajo, cierto, el plano. Pero antes de ese, la localización y demás, nosotros dijimos que era el mapa. Entonces hagámoslo con la otra técnica que habíamos aprendido, que es el recorte. Entonces nos vamos a meter, ya está abierto acá recorte, entonces creo recorte y le digo nuevo recorte, recorto lo que necesito. Listo, supongamos que así es, control C o copiar, y luego me dirijo al documento en Word donde quiero pegarlo. Aquí está, clic derecho, insertar título, y esa es la figura. Me aparece figura 1. ¿Por qué? Porque él automáticamente se va ajustando. Vamos a ver, aquí le voy a decir figura 1 mapa, y acá ya no me dice figura 1 sino que me dice figura 2. Eso es automático. Esto es una gran herramienta para usted ordenar. Entonces recordemos que bueno, no es en este que se llama guía, sino el orden que va en el esquema. Voy a traerme esas, bueno, no importa, lo vamos a hacer acá. Entonces supongamos que yo ya tengo aquí tablas y ya tengo figuras, pero lo vamos a hacer en el documento de esquema. No importa donde sea, vamos a suponer que este es el lugar donde lo necesitamos, y vamos a colocar entonces las listas especiales, que es un punto que estábamos hablando ahorita rato. Listas especiales, y esas listas especiales constan de tablas y de figuras. Entonces usted ¿qué hace? Se mete acá a referencias, insertar tabla de ilustraciones. Aunque diga tabla de ilustraciones, usted pone cualquier rótulo. Entonces no hagamos con figuras, sino que hagámoslo con tablas. Le damos a aceptar y ahí aparece. Acá ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo, insertar, pero entonces ya son figuras. Ahí ya está con figura y le digo aceptar, y ahí ya me aparece. O sea, aparecería en la lista de especiales, y tanto las tablas como figuras. Y pasa lo mismo que con la tabla de contenido. Si usted va a actualizar en la tabla, por ejemplo en esta tabla le vamos a cambiar el nombre, ya no va a ser este, le voy a quitar esto, cierto, y de pronto ya no aparece aquí en esta misma página, sino que lo vamos a bajar. Ahí ya cambió de página. Entonces igual acá, pero sí tenemos que darle a actualizar. Entonces clic derecho, actualizar campos, toda la tabla, y aceptar. Ahí ya cambió. Vamos a ver si este también alcanzó a cambiar al moverse lo otro. Ahí cambió este del 11 al 12 acá. Listo. Entonces ya tenemos cómo hacer tablas, listas especiales con las tablas, nombrar las figuras, hacer el mapa, hacer el plano. Listo, y vamos a continuar. Si nosotros nos venimos acá para la rúbrica, entonces ya me habla de otros aspectos, como un mapa de procesos con la descripción en línea con lo que dice acá en el esquema. En el esquema aparece aquí que tenemos funcionamiento de la empresa.
¿Eso a qué se refiere? A mapa de procesos, carga ocupacional, horarios de trabajo. Ojo que todo esto que está acá no es títulos, no señor. Lo único que es tipo es la edificación. Este es el título. ¿Listo? Todo lo demás es explicar qué es lo que debe estar en este numeral. Lo mismo pasa acá. Funcionamiento de la empresa es el título, pero todo esto que aparece acá es el contenido de lo que debe estar dentro de funcionamiento de la empresa. ¿Listo? Entonces, dentro de funcionamiento de la empresa está mapa de procesos, descripción general de los mismos, la carga ocupacional, personal directo, indirecto, promedio de personal flotante, y puede ser como anexo, ¿no? Incluso, de hecho, cuando uno habla de personal flotante o personal por área, uno ya tiene en el sistema de gestión un inventario de personas por área a través de su perfil, ¿qué? Sociodemográfico y de condiciones de salud. ¿Listo? Entonces ahí ya tienen un insumo importante. De hecho, el mapa de procesos también viene allá. El horario de pronto ya lo tienen, de pronto en el reglamento de trabajo ya está el horario con las observaciones que correspondan. La descripción de los procesos, las máquinas y los equipos por cada uno de esos procesos. Qué materias primas que no sean sustancias químicas, sino que sean materias primas peligrosas y sus características. Por ejemplo, materias primas que pueden ser cortantes o algo por el estilo. Y aquí las listado de sustancias químicas con hipervínculo a la hoja de seguridad. Si tienen un inventario de sustancias químicas, pues sería el hipervínculo al inventario de sustancias químicas, que ese inventario a su vez tiene el hipervínculo a la hoja de seguridad. ¿Listo? Por acá tenemos áreas especiales y registro histórico de las empresas. Entonces, áreas especiales, y eso por acá tenemos un insumo en guía plan de emergencia. Listo. Por acá tenemos ya. Aquí en carga ocupacional, número de trabajadores, por favor, no espacios en blanco. Si necesitan más áreas, pues simplemente las ponen acá abajo. Si requiere de pronto no hay contratistas, eliminar esta, pues la elimina. Ahí está la parte de eliminar, usted la selecciona y aparece, ¿no? Aquí también, mire, insertar. Entonces usted, si necesita insertarlo, inserta acá, si una fila, una columna o que requiere. Y ojo, toda imagen y toda tabla debe tener su descripción. O sea, esto no debe aparecer solo. Aquí abajo, arriba, debe aparecer la descripción de lo que aparece aquí, la interpretación de por qué eso es tan importante. Por acá, cuando hablamos de promedio de visitantes por día, es quienes, incluso a veces habla uno de un promedio de visitantes, es decir, uno trata de mirar cuándo, en cualquier momento del día, es cuando hay más personas como visitantes en la empresa, y ese es el número que usted pone allí. Otro es sacar un promedio entre los diferentes días, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, e incluso hay empresas que no es lo mismo a principios de mes que a finales de mes con respecto a sus visitantes. Entonces se pone allí un promedio, listo, de esos visitantes. En las áreas y horario, pues sencillo, pero aquí en observaciones pondríamos si hay descansos, cuáles descansos o de qué forma se toman los descansos. Y igual en esta tabla, pues acá colocamos qué es lo que tenemos allí. Estos elementos estructurales como que se repite un poco con lo que habíamos dicho anteriormente. Los servicios, acueducto, alcantarillado, electricidad, teléfono, gas, planta eléctrica, todo eso, si lo tiene, no lo tiene. Y las observaciones, en las observaciones que va es la empresa que provee del servicio, y de pronto de una vez el número de contacto, que eso nos sirve para recursos externos posteriormente. Descripción de los procesos, máquinas y equipos, lo que habíamos dicho. Lo de materias primas, describirla. Lista de sustancias químicas. Áreas especiales. Aquí hay un ejemplo, ¿no? No es que esto le aplique o no le aplique a usted, sino que usted pone un área, pone qué situación puede ocurrir. Por ejemplo, área almacenamiento de sustancias químicas. Situación, derrame químico. Número de trabajadores en esa área, 10. Áreas a afectar, no sé, 4, 20,
dependiendo de las áreas que haya en la empresa, o incluso aquí podríamos nombrar las áreas, por ejemplo, administración o qué sé yo, podría ser afectada. Y a la derecha está equipos de atención de emergencia. Todo lo que estamos haciendo acá, mirando las generalidades de la empresa, describiendo esas áreas especiales y posteriormente los antecedentes, es para poder tener un acercamiento a qué tipo de emergencias se pueden presentar dadas las características de nuestra empresa. Incluso ya caracterizando un poco nuestra empresa, podríamos sacar un registro histórico, no necesariamente de la empresa, sino de empresas similares, como lo dice acá en la rúbrica. ¿Listo? Por ejemplo, acá dice descripción de los procesos, ahí viene donde debemos colocar el mapa de procesos, identificación de materias primas e insumos o insumos. Materias primas, recordemos, es cuando hay transformación. ¿Listo? O sea, cuando el elemento sufre una transformación en el proceso productivo. Insumos es lo que nosotros requerimos para brindar de pronto un servicio. ¿Listo? Seguimos entonces acá, identificación de máquinas, equipos y herramientas. ¿Por qué? Porque esas máquinas, equipos y herramientas pueden ocasionar un problema. Incluso con la descripción por acá que teníamos anteriormente, la edificación, también podríamos caracterizar eso. Listado de sustancias químicas, para saber qué sustancias hay, y obviamente la hoja de seguridad para saber qué es lo que se tiene que hacer en caso de emergencia. Por acá, áreas especiales susceptibles a emergencias y registro histórico. Sobre emergencias propias, pero también pueden ser emergencias que están asociadas a la vecindad. Más que todo esto se relaciona con la parte que tiene que ver con las amenazas naturales, y de empresas similares está relacionado más a las emergencias que son de tipo social o tecnológico, y esto puede ser empresas pues que estén aledañas. Todo esto me va a servir luego para calificar mi análisis de vulnerabilidad, ¿no? Bueno, hasta aquí esta parte. Veamos el esquema. Aquí me dice igual áreas especiales, registro histórico, áreas susceptibles, descripción. Entonces todo está relacionado. Por acá ya el punto 3 me habla de los recursos. Recuerden, recursos es el título, ya lo que destaca es la descripción de esto. Luego está el 3.1, recursos internos, 3.11, recurso humano. Entonces, recursos es el 3. Tenemos dos tipos de recursos. Uno que es recurso interno y el otro que es 3.2, que es recurso externo. Ya dentro de los recursos que son internos, que son propios de la empresa, tenemos recurso humano, recursos físicos o tecnológicos, recursos financieros. Por acá tenemos otro recurso que es el plan de evacuación, que es interno, ¿cierto? Y apoyándolo a él, el estudio de señalética. Listo. De los recursos externos tenemos plan de ayuda mutua, centros asistenciales, servicios generales. Estos incluso los podríamos unir igual que las entidades cercanas. O sea, el 3.22, 3.23 y 3.24 se podrían unir en una sola lista. Listo. Eso pues ya el grupo lo definirá. Pero entonces vamos por partes. Descripción de recursos, me vas a describir qué son recursos. Descripción de recursos internos, vas a describir qué son recursos internos. Recurso humano, vas a describir qué son recursos humanos. De los recursos humanos que yo tengo acá tenemos la brigada, que sería uno, ¿cierto? Otro sería los recursos humanos que tienen que ver con evacuación, y los recursos humanos que tienen que ver con otro personal vital. Ojo, este 3.112, que es lo de evacuación, ya queda a criterio de las asesorías si queda acá en este espacio o se va directamente para el plan de evacuación. Listo, generalmente escogen que se vaya para el plan de evacuación. Y este otro personal vital en caso de emergencia es cuando aplica. Por ejemplo, hay empresas que no tienen personal de vigilancia o de mantenimiento, sino que lo contratan en momentos requeridos, igual que logística. Y hay muy pocas empresas que tengan personal contratado para ser enfermeros, médicos del área de salud ocupacional. Aquí los ponemos cuando se requiera, pero cuando lo tengamos que tener. En casos tienen contrato con unas, por ejemplo, con... Sí, pero estamos diciendo dentro de la empresa acá. Dentro de la empresa, ¿listo? No como contrato por prestación de servicios
y de hecho no es dentro de la empresa en muchos de los casos. Entonces devolvámonos acá en la brigada de emergencias. En la brigada de emergencias lo que va a estar dentro del documento en Word básicamente es este primer punto, que es generalidades de la brigada, tipo de brigada, cantidad de brigadistas, hasta allí. Ya todo lo demás debería aparecer en donde, en el manual de la brigada. ¿Listo? Entonces, generalidades de la brigada, para qué se crea la brigada, por qué la brigada, la normatividad de la brigada, tipo de brigada. Entonces, de hecho acá en guía plan de emergencia aparece los tipos de brigada. Entonces, recursos internos, recurso humano, cierto, por aquí nos habla de algunos, personal, no sé qué, recursos físicos o técnicos, y por acá me comienza a hablar de unos recursos técnicos que ahorita nos devolvemos a ese punto. Listo, por acá nos habla del plan de ayuda mutua. Listo, por acá nos habla del análisis de los riesgos, pero este análisis de los riesgos no es el de ustedes. Este es otro tipo de análisis de riesgo, que es lo que se examina en el análisis de vulnerabilidad, pero no es aplicable para ustedes directamente. Si es para ustedes esta parte del esquema organizacional plan de emergencia, que es básicamente lo correspondiente a la brigada. Entonces, esta estructura no sería, de aquí pueden tomar algunos insumos, pero no sería esta, porque básicamente hay muy pocos brigadistas y por tanto sería un esquema donde hay 3 niveles únicos, donde tenemos comité de la brigada, comité de emergencias, ¿cierto? Que estaría el gerente, o puede ser así, director de emergencias, comité de emergencias, luego viene el líder y luego vienen los elementos que serían los brigadistas. No vamos a sacar una brigada de control de incendios y una brigada de primeros auxilios y una brigada de evacuación y rescate. De hecho, lo que corresponde a evacuación tiene que ver con el plan de evacuación. Cuando nosotros hablamos del plan de evacuación, pues serían los líderes de evacuación. La brigada debe estar libre para poder atender lo que se tenga que atender, y acá pues esto no debería estar. De pronto lo de rescate, búsqueda, de pronto para los brigadistas, pero son funciones de los brigadistas. ¿Por qué? Porque el tipo de brigada definitivamente debería ser incipiente, porque una brigada estructural es aquella que pues están contratados para ser brigadistas. Una brigada incipiente son personal voluntario. Una brigada mixta es una brigada que se dedica unas personas solamente a ser brigadistas y otras se dedican a realizar otras labores, contador, lo que sea que hagan en la empresa. Listo. Más adelante creo que aparecen los tipos de brigadas. A ver, ve, tipos de brigada: incipiente, estructural, mixta. Lo pueden repasar, pero lo interesante acá en el documento en Word, en el documento que usted tiene que tomar, es definir cuál es su brigada. Incipiente seguramente va a ser, pero también debe ser integral. ¿Por qué integral? Porque debe tener a todos los brigadistas que sepan de incendios, de primeros auxilios, ¿sí?, de búsqueda, y obviamente así como de lado estaría el grupo de apoyo. Esa es la estructura, pero es una estructura organizacional. Yo por acá en el esquema les digo: oiga, dígame cuál es el perfil del brigadista y las funciones del comité de emergencias. Me falta aquí hablar de quién, del jefe o líder de la brigada. Listo, también lo deberíamos colocar acá, jefe o líder de la brigada. La estructura organizacional de la brigada, entonces ya es el organigrama de eso que acabamos de decir. Las referencias del comité de emergencia, que es el punto anterior. Y otra cosa es la estructura funcional de la brigada. La estructura funcional de la brigada la vamos a sacar de un documento que se les entrega a ustedes también, que tiene que ver con los anexos. A ver, ¿dónde está? De la brigada, sistema, comando, incidentes. Ese documento que es sistema, comando, incidentes me dice que yo debo funcionar de cierta forma en caso de unos incidentes. La estructura funcional es para la parte de orden, ¿cierto? De tener una perspectiva de todo este punto. Aquí me dice ya es en el momento de funcionar quién va a hacer qué. Todo esto es un curso especial
que se haría en otro momento, en otra instancia. Dejo abierta la posibilidad para que lo tomen, pero por ahora nos vamos a referir única y exclusivamente a la estructura, con la cual es una estructura modular. ¿Listo? Esta estructura modular que estamos viendo en este momento me dice que hay un mando, hay una seguridad, una información pública, un enlace, planificación, operaciones, logística, administración y finanzas. Por lo general, todas estas partes de acá arriba, sí, listo, estas dos partes de acá, cierto, que es logística y administración de finanzas, e incluso la parte de planificación se le deja a quien es el comandante. Listo, y ya la operación, que es esta, se le deja a los otros brigadistas, pero el comandante del incidente, porque por ejemplo el comandante de la brigada, que es la estructura organizacional, está enfermo, está en otro lado, entonces ¿qué tiene que pasar? Alguien tiene que asumir el mando. De hecho, yo puedo ser el comandante de la brigada, pero yo le cedo el mando a uno de mis brigadistas, que es el que más sabe de incendios o de lo que sea que se esté trabajando. ¿Listo? Acá habla de la terminología, describiendo un poquito esto, ¿cierto? Lo que acabamos de hacer. Todo esto no se requiere, solamente vamos a hablar de la estructura y vamos a hablar de tres instalaciones básicas, que son el puesto de comando, que es donde van a tomar las decisiones, el área de espera, que es establecer dónde van a llegar los recursos externos que nos van a ayudar, y ACB, que es el área de concentración de víctimas, que es donde vamos a establecer dónde poner los heridos. Listo, eso es lo que vamos a tomar de acá. Hay muchas cosas que hablar de eso, de sistema comando de incidentes, pero solamente vamos a tomar estos elementos. Listo, hasta instalaciones básicas. Y lo de fases de la emergencia, ya tenemos que mirar dentro del sistema de comando cuáles son, o mirar acá cuáles nos aplican de estos niveles de responsabilidad que nosotros tenemos, y de las fases de la emergencia que podemos tener dentro de estos aspectos. Listo, todo eso. Entonces van a mirar qué de esto nos sirve, qué no nos sirve, ordenarlo. Recuerden, yo no les doy el molidito, sino que ustedes tienen que mirar qué es de todo esto lo que nos sirve. Por ejemplo, les decía que en el documento en Word va la brigada, tipos de brigada, cantidad de brigadistas. Entonces, cuando hablamos de cantidad de brigadistas, no hablamos aquí hay varias teorías, ¿sí? Pero ustedes se van a apoyar en la resolución 256, donde nos habla de que es el 20%. Van a leerla bien, van a leer el objeto y van a decir por qué. Aquí hay otras formas de calcular la brigada, van a mirar si les aplica o no les aplica de todas maneras, pero debería ser acorde también a lo que dice la norma. Recordemos que debemos cumplir con los requisitos de norma. Listo, entonces aquí hay un desagregado. Aquí lo que nos faltó fue el perfil del señor jefe de la brigada o líder de la brigada. Lo van a incluir, por favor. Y por acá ya nos habla de el manual del brigadista, que el manual del brigadista, entonces, para que quedemos ordenados todos, incluyamos todo esto y colocamos también actas de conformación, hoja de vida de brigadista, listados de brigadista, procedimientos de los brigadistas y otros. Cuando hablamos de procedimientos de los brigadistas, para que quede un poco más claro, tenemos aquí la rúbrica donde estamos realizando por acá, a ver, allá, y vamos aquí en áreas especiales, descripción de la brigada, de la empresa, su tamaño, con el correspondiente soporte y descripción de la misma. Es esta la primera parte que está en el documento en Word principal, y ya el perfil del brigadista con las acciones, ¿cierto? Ya va en otro punto, igual que el jefe de la brigada, el COE, ya la estructura organizacional, funcional, y todo esto que está acá iría dentro del manual. Si nosotros vemos, me tomé la molestia de escribir aquí un poco mejor el manual. Dice definiciones básicas, los roles, ruta para hacer y permanecer en la brigada, o sea, la parte de la convocatoria, inscripción, filtro, capacitaciones, prácticas, cómo serían las prácticas, las acciones mismas de los brigadistas, qué es lo que deberían hacer. Entonces ahí viene entonces la parte de obligaciones. Esto de derechos y beneficios es como lo mismo,
¿sí? Pero hay que poner en algún momento qué otras cosas puedo yo tener como beneficio, desde una carta felicitando o las mismas capacitaciones que se les sirven no solamente para la empresa sino para su vida. Luego viene la parte disciplinaria, los procesos disciplinarios de la brigada, las faltas, descargos, sanciones, absoluciones, retiros de la brigada, listo. Parte de los beneficios podría ser esto, parte de los reconocimientos, los lineamientos de hoja de vida, o sea, quién la llena, cómo se llena, cada cuánto se actualiza, las actas, cuándo se hace un acta, quién la lleva, cómo se ordena, quién va a hacer el control, cómo se almacena. La minuta recordemos que es como un diario, ¿sí? Una bitácora podríamos llamar, donde cada brigadista que haga acciones de brigada pone ahí los elementos que están relacionados con esas acciones. Por ejemplo, que hubo una atención en primeros auxilios, la pone. Que si un brigadista realizó inspección a extintores, lo pone y pone los daticos. Listo, para evidenciar de forma rápida qué es lo que se ha hecho. Aunque hay otros formatos para eso dentro del sistema de gestión. Por ejemplo, hay un formato para reporte de atenciones y hay otro formato que es un formato de inspecciones que está dentro del programa de inspecciones planeadas. De hecho, esta brigada y todo el sistema está intercomunicado. Por ejemplo, hablamos de unas capacitaciones aquí en la brigada. El programa de capacitaciones debe contemplarlas, las mismas que aparecen en la resolución 256 en cumplimiento de la normatividad legal, y debe estar entonces en la matriz de capacitación también. De hecho, cuando de pronto usted nos dice que van a realizar un plano y que el plano está en tal lugar y no existe en realidad porque es el ideal como partimos desde un comienzo, entonces usted tiene que decir cuándo lo va a poner. ¿Eso dónde debería aparecer? Pues en el plan de trabajo anual. Respecto a esta hoja de brigada, hay unos anexos que al final les estoy pidiendo, que son formatos de capacitación, y estos otros que están por acá están relacionados con esto, ¿sí? ¿En qué sentido? En que yo, por ejemplo, cuando hablo de elementos que tienen que ver con la brigada, como aparece también en el esquema por acá al final nos habla de esto, ¿no? Por acá, cartillas normalizadas de capacitación, pruebas normalizadas, formato de registro de asistencia de instrucción, informe de resultados de entrenamiento, registro individual de capacitación por brigadistas. Este registro individual de capacitación por brigadistas regularmente está contemplando dentro de la misma hoja de vida del brigadista. Este informe de evaluación de resultados de entrenamientos y o capacitaciones generalmente está en el programa de capacitación. Estas cartillas normalizadas para el ejercicio la vamos a hacer con respecto a evacuación para hacer el simulacro posterior, y con su prueba normalizada de capacitación de ¿qué? De evacuación. ¿Listo? Pero eso ya es casi ya al final. Y el formato registro de asistencia, pues eso lo deben de tener en su plan de trabajo, perdón, en el plan de capacitación, en los formatos que se tienen. ¿Listo? Y vamos por acá. Entonces estábamos en el manual. Y en este de acá estábamos aquí. Eso con respecto al manual. Luego sigue los elementos que en general debe tener la empresa, describiéndolos y aclarando cuáles tiene y cuáles están pendientes por conseguir, ¿sí? Eso está reflejado, como les decía, con el plan de trabajo anual, lo que no tengamos, lo que está pendiente, y todo según las mismas características de la empresa. Si usted mira el esquema, cuando hablamos del esquema, bueno, ya hablamos de esto de evacuación, ¿no? Esto de evacuación lo vamos a tener en el plan de evacuación, quienes son coordinadores o líderes de evacuación y guías, dependiendo de qué es lo que aplique. Por lo general son solamente líder de evacuación y es uno por área, y cuáles serían sus funciones. El esquema es sencillo: hay un coordinador, que ese sí puede ser un brigadista, y están los líderes de evacuación, que es uno por área y debe tener su suplente. Otro personal vital, ya les explicaba cuando aplique. Cuando hablamos de recursos físicos o técnicos, tenemos entonces la descripción de los elementos, funcionamiento e inventario, lo que debe tener, lo que tiene, lo que le falta, entonces debe quedar reflejado. Y tenemos acá diferentes elementos de detección de humo, por ejemplo, o de derrame químico, o de otro tipo de elementos.
Extintores, cuáles tipos, o sea, hay que ser muy descriptivos. En extintores no solamente hay que decir que son extintores y que son multipropósitos, sino si es CO2 o ABC, el tipo de componente, si es polvo químico seco o qué es lo que tiene allí, las libras, y si ya existe el estado, en qué estado lo tenemos. No es lo mismo tener 10 extintores que tener 10 extintores malos. También tenemos que decir dónde se van a localizar, dónde quedarían, si hay sistema de extinción automática. A muchas empresas de pronto no les aplica. Gabinetes contra incendios, si les aplica o no les aplica. Tanques de almacenamiento, generadores eléctricos, iluminación de emergencia, red hidráulica contra incendios, botiquín, camillas Hoffel, puntos de atención a lesionados, enfermería entre comillas. ¿Por qué? Porque un punto de atención al lesionado y una enfermería son muy diferentes. Seguramente lo que podemos tener en las empresas es un punto de atención al lesionado, no una enfermería. Sistema de alarmas, o sea, la alarma como tal, equipos de comunicación, equipos de aire autocontenido cuando aplique. ¿Listo? Tienen que ver qué aplica y colocar el estado si ya está, ¿cierto? Y toda la descripción que tienen, definir y aclarar qué tienen, qué no tienen, qué les falta entonces por conseguir. Recomendación y anexo con el otro punto que es recursos financieros, colocar cuáles son los precios unitarios, el subtotal, podríamos adicionarle 2 columnitas de pronto en un Excel, y acá colocar los seguros y pólizas. Tener presupuesto de mantenimiento, por ejemplo, de extintores, la recarga de los extintores cuando aplica. Cómo son las propiedades de esos equipos, o sea, la descripción misma. Por eso nos servía como matar 2 pájaros de un solo tiro con el punto anterior. Cuáles son los equipos, los servicios referentes a gestión de riesgos. Por ejemplo, servicios como puede ser el hecho de que se tiene que hacer, no sé, control de plagas, que es un servicio. ¿Listo? O mantenimiento a alcantarillado, ¿sí? A las áreas verdes y demás para evitar accidentes y que tenga que entrar en juego el plan de emergencias. Por acá tenemos el plan de evacuación, características del plan de evacuación, los objetivos, identificación de rutas y salidas. Un detalle, ¿no? Acá cuando hablamos de las finanzas, aquí también debemos incluir lo que se va a gastar en señalética y en demarcación. ¿Listo? Que es una parte que ahorita hablamos. Entonces en el plan de evacuación están las características, el plano de evacuación, ya hablamos del plano, identificación de las rutas, las salidas, los puntos de encuentro, pero las propias de la empresa, no cualquiera en general, sino las propias de la empresa. Alertas y alarmas, definir entonces qué es una alerta, qué es una alarma y cuál es el código para nuestra empresa, cuáles son los elementos para nuestra empresa. Tiempo calculado de salida. Entonces hay una fórmula, dependiendo el caso yo se las podría facilitar. Veamos, creo que está ¿dónde está? Bueno, hay un documento que que tiene que aquí está, de evacuación, tiempos calculado de evacuación. Entonces para el tiempo calculado de evacuación aparece este documento. Este documento, usted coloca aquí el área, aquí el número de personas, aquí el ancho de salida del área, aquí una constante que siempre es 1.3, aquí va la distancia a pie en metros y aquí va la velocidad. La velocidad debe depender si usted está en un plano horizontal o si hay escaleras y entonces un plano vertical. Acá a la derecha está la fórmula, ¿cierto? Está cuál es la constante 1.3 y lo de la velocidad. Entonces acá está 0.6 cuando es horizontal, 0.4 cuando es escalera. Listo, o sea, plano vertical. Lo bueno es que aquí ya viene casi que formulado, listo para que usted lo utilice. Aquí está la fórmula en segundos y aquí está en minutos corregido. Yo les recomiendo que lo ajusten para que lo tengan en minutos y que lo tengan en segundos, porque si usted lo divide acá algo sencillo, pues le puede dar un punto diferente. Por ejemplo, nosotros vamos a colocar aquí administración, que es un área.
Número de personas en la administración son 5. Ancho de salida 0,8. Perdón, 0,8. Listo. Acá una constante 1,3 dijimos. Distancia a pie al punto de encuentro. El punto de encuentro, o sea, desde donde salimos al punto de encuentro, digamos que hay unos 20 metros. Velocidad de desplazamiento, no, como estamos en un primer piso, es horizontal, entonces 0,6. Listo. Hay un detalle acá, y es cuál, que en algunos Excel usted lo pone con coma y le sale bien. En otros no, usted lo tiene que poner es con punto. Entonces vamos a cambiar esa coma por un punto. Ahora sí, listo. Entonces me dice acá que el tiempo en segundos es 38, pero entonces podríamos nosotros hacer el ejercicio con más. La idea es que sea más de un minuto para que hagamos un ejercicio acá relativamente simple, y por acá podemos colocar que son 40 metros. Listo. Entonces uno podría pensar que es 1 minuto y 40 segundos, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque es que uno debe tener en cuenta la diferencia que hay entre un punto y otro punto. Listo, que es, aquí estoy insertando, aquí simplemente estoy copiando lo que aparece acá. Listo, que es dividir entre 60, pero hay un detalle, que es que yo necesito es el número entero acá. Entonces yo qué hago, me meto acá y le pongo entero. Listo, y esto que está acá lo pongo entre paréntesis. Listo, entonces yo sé que es 1 minuto, pero para mirar los segundos, yo qué tengo que hacer, coger el total de segundos que está aquí y le vamos a restar esto que está aquí por 60. Listo, y ahí me da la cantidad de segundos. Recomendación siempre de pronto colocar esto no con tantos decimales, cierto. Aquí estamos diciendo que entonces son 84 segundos. Recuerde que aquí nos daba 1.40, entonces la gente tiende a pensar 1 minuto y 40 segundos. No, señor, es 1 minuto y 24 segundos. ¿Por qué no nos da? Porque es que lo dividimos por 60, porque la unidad acá se logra es con 60 partes de esa unidad, no con 100. Por eso nunca nos da efectivamente. Entonces acá tenemos tiempo de salida corregido en minutos y tiempo de salida corregido en, entonces esto es de la izquierda, es en minutos y este sería en segundos. Listo, pues ahí tenemos minutos y segundos. Listo, eso es. Y acá simplemente sería usted reemplazar. Entonces digamos que acá hay una parte operativa y usted va a tener 20 personas, un ancho de salida de no sé, 1 metro, la constante siempre va a ser 1.3, distancia a pie supongamos que es 80, cierto, y la velocidad de desplazamiento 0.6 porque también es horizontal. Entonces ahí ya tenemos la respuesta. Listo, entonces tenemos la cantidad de minutos y la cantidad de segundos que tenemos. Bueno, aquí se me olvidó hacer algo y es arrastrar acá y este arrastra acá. Listo, para que se copie la misma fórmula que teníamos acá arriba. Listo, entonces acá me da 2 minutos y 29 segundos, y de ahí para allá, ya habiendo corregido el error que teníamos, simple y llanamente se hace lo que la fórmula. Listo, entonces cierro por acá, no voy a guardarlo, la idea es que ustedes hagan el ejercicio. Listo, listo, entonces hablamos de los recursos ya, eso debe estar reflejado en el plan de trabajo anual y según las características. Según acá el recurso financiero
El presupuesto incluso de actividades de simulacro, de capacitación debe estar en este presupuesto. La cotización o al menos la especificación de la póliza en esa parte de recursos financieros. Y acá el plan de evacuación, que ya lo habíamos hablado, objetivos claros, medibles, alcanzables, identificación y descripción de la empresa, ¿no?, respecto a sus rutas, salidas y puntos de encuentro. Plano de evacuación con puntos de referencia, rutas, salidas, punto de encuentro, rosa de los vientos, escala, convenciones, que eso ya lo podíamos haber adelantado desde un principio. Personal requerido y los roles para el plan de evacuación, entonces donde hablamos del líder de evacuación, del líder de evacuación, de los suplentes. Debe haber como un anexo, eso sí, un listado de personas por área y sus roles, que eso, como ya les dije, perfil de sociodemográfico y condiciones de salud seguramente lo tienen. Si nosotros nos vamos a la parte del esquema, pues ya sabemos lo que nos está pidiendo. Y si nos vamos a guía plan de emergencia, aquí nos va a hablar de más adelantico del plan de evacuación. Busquémoslo acá, control B, plan de evacuación. O colocamos la evacuación simple. Evacuación, a ver qué me busca. Nos sale plan. Miren, plan de evacuación. Entonces el plan de evacuación nos dice que las características, obviamente todo esto lo tienen que ajustar a la empresa, ¿sí?, que sea para la empresa. Aquí incluso me está identificando cada área, y en cada área, por ejemplo, administración, usted tendría que decir acá, perdón, ahí la tilde, la descripción. Entonces la descripción, ¿qué es? Salen por la puerta principal, voltean a mano derecha, caminan 20 metros, luego giran a la izquierda, luego 2 metros hacia adelante, luego a la derecha y se van derecho otros 18 metros. Listo, esa es la idea de la descripción. ¿Para llegar a dónde? Al punto de encuentro. La alarma, pero entonces recordemos, se describe ruta, puntos de encuentro, puntos de encuentro, salidas, cómo son las salidas. Incluso hay veces hay cuello de botellas, o sea, lugares que son estrechos, incluso más estrechos que lo que sería la puerta de salida. Eso hay que describirlo. Aquí hay un código simple con pitos. La idea es que no sean pitos sino alarma, pero pues se pone pitos por ahora porque es lo que se tiene. Acá está lo del tiempo calculado, donde usted ya pone el total. Aquí hay una tabla simple, usted ya tiene la tabla completa. Y aquí ya nos habla de la señalización. Listo. Esa señalización la vamos a ver no como está aquí, sino como es el estudio de señalización. El estudio de señalización, cuando nosotros vemos acá el material de apoyo, yo les voy a entregar, o la persona a cargo de ustedes les va a entregar este estudio de señalización. Usted lo debe ajustar. Esos ajustes van de acuerdo a las características. Esto fue hecho por un ex compañero, Mario Javier Castro, muy bueno en las actividades que realiza. Lo van a ajustar con lo de la empresa, no es simplemente cambiarle el nombre, sino ajustarlo de verdad. Colocar acá los datos específicos, la señalización. Habla de una normatividad acá, usted la debe ajustar. Por ejemplo, aquí hablan de unos códigos de colores, eso tiene que ver con la NTC. Este prohibido fumar vamos a evitar colocarlo, vamos a suprimirlo y vamos a colocar más vale una señal que es diferente, que es la señal de espacio libre de humo. Eso no debería aparecer, sino que debería aparecer espacio libre de humo. Por acá, ¿qué más tenemos? Pues nos referimos, vea otra vez la de prohibido fumar. Esa no la vamos a poner porque por la parte psicológica y demás se tiende a como invitar a quien fuma que fume, aunque diga prohibido fumar. Es mejor decir espacio libre de humo. Por acá aparecen otros ejemplos de señales. Nos va a interesar mucho esta parte de químicos, ajustarla no como está aquí, sino con el sistema globalmente armonizado, donde aparecen las 9 sustancias químicas que son para el segundo sistema globalmente armonizado. Y por acá ya usted ajusta esto, puede ponerlo de otra forma, más bonito de pronto, y meterse a la NTC que están diciendo allá y poner con base en la NTC cómo sería.
También nos hablan de las demarcaciones arriba, ¿no? Lo pasamos rápido, pero también hay demarcaciones. Acá me dice cómo lo van a tomar, y aquí hay un cuadro simple que yo creería es mejor que lo hagamos en un Excel, ¿sí? Y a usted coloca acá el tipo de señal, la cantidad de señales que requiere, ponemos aquí la imagen de la señal, aquí zona o área de ubicación, a veces anexamos una imagen también y la describimos, la altura y las observaciones. Mire que en las observaciones aparece el material, que es fotoluminiscente, por ejemplo, la medida en que está ella, ¿cierto? Y en el caso de las demarcaciones, como es porque también debemos tener demarcaciones, cantidad, vamos a colocar la cantidad en metros, ¿listo? Y aquí en observaciones colocan la cantidad, son 200 metros o tantos metros. El ancho de la demarcación va a ser de 5, 8, 10 centímetros de acuerdo al caso, y los colores, ¿cierto? Para poder cotizar cuando se requiera, porque ojo que esto también hay que cotizarlo. Entonces usted pone acá las observaciones y podría anexarle dos columnas: valor unitario, por ejemplo, valor de cada una de estas, cuánto cuesta, y valor o subtotales de cada una de estas. En caso de demarcaciones, valor por metro y valor de los 200 metros, si son 200 metros de demarcación. Recordemos que demarcaciones, tenemos demarcación de áreas, de máquinas, de cambios de nivel, demarcaciones de la parte de abajo de los extintores, camillas y demás, para que no nos vayan a utilizar, demarcaciones que tienen que ver con paso peatonal y otras, pero entonces hay que ver cuáles le aplican a ustedes. Todo eso debería estar incluido allí. Aquí hay una bibliografía que son unas referencias, en realidad son referencias, pero hay que ajustarlas con respecto a lo que aplique a la empresa. Listo, esos son elementos que debemos tener. Vamos a decir que no lo guardemos. Entonces aquí está el estudio de señalicidad, puede ser como hipervínculo, debe incluir señales de provisión, advertencia, obligatoriedad de emergencia, localización de elementos y espacios, al igual que la demarcación que le aplica. Si nosotros vemos la rúbrica acá, vamos a tener en cuenta que son objetivos claros, medibles acá en el plan de evacuación, tiempo calculado de salida, por acá la información de las señales, ¿cierto? Por acá los centros asistenciales cercanos, policía y demás. Aquí el plan de ayuda mutua, esto es ya recursos externos, ¿no? Las señales, ya dijimos, señales de marcación con los códigos, descripción de las señales, incluye señales de advertencia, no es que aquí está nuevamente lo del sistema globalmente armonizado, y por acá ya están en los recursos externos, centros cercanos, policía y otros. En la policía, ojo que necesitamos el número del cuadrante, el directo, entidades de emergencias, ¿cierto? Entidades de contacto de los servicios, aunque lo pudimos haber adicionado arriba. Y por acá viene el plan de ayuda mutua, que hay unos formatos que tenemos, recuerden, al menos con 3 empresas es lo ideal para poderlo realizar. Y esos formatos prediligenciados, no es que van a tocar las puertas para que lo diligencien, no, prediligenciados de cuál es el plan de ayuda mutua, cómo se van a hacer esas ayudas. Aquí tenemos descripción de los pasos de la calificación de la vulnerabilidad, informe de hallazgos más importantes de esa vulnerabilidad, al menos 4 amenazas principales, que son incendios, sismos, atención al lesionado y una específica de tu empresa. Luego entraría el plan de prevención, preparación y respuesta para estos 4 que están acá. Listo. Hay otro adicional que sería un quinto, que es el de alturas cuando aplique. Pero entonces vamos a hablar de acá el esquema, terminar de ver qué es lo que nos colocan acá en el esquema. Entonces tenemos acá, miren, entidades de emergencia, aquí están los recursos externos, plan de ayuda mutua, aquí nos habla de más o menos qué debería tener ese plan de ayuda mutua y que puede ser un link para ese documento prediligenciado, centros asistenciales, servicios generales, telecomunicaciones y demás, entidades de emergencia cercanas, bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, policía, tránsito podría ser, sí. Y acá el análisis de vulnerabilidad. Entonces el análisis de vulnerabilidad me lo divide en 2 puntos: la metodología del análisis de vulnerabilidad, ¿cierto? Y los resultados más relevantes. Entonces, si nosotros nos metemos por acá a lo que es la vulnerabilidad, hay diferentes tipos de análisis de vulnerabilidad, ¿no? Pero nosotros lo que vamos a colocar es, bueno, aquí está
¿Dónde está lo de análisis de vulnerabilidad? No. Bueno. Yo tenía vulnerabilidad. Entonces la vulnerabilidad hay varios tipos. Nos podemos centrar en uno que es el 3. Entonces voy a explicar rápidamente cómo se califica la vulnerabilidad, y eso es lo que tú tendrías que describir en la vulnerabilidad. Lo primero es identificar las amenazas. ¿Qué amenazas tenemos? Y con esas amenazas identificadas, acá donde dice amenaza, pues vamos a ponerlas. ¿Listo? Entonces aquí está prediligenciado con algunos aspectos. Digamos que el primero sí podría ser incendios, el segundo podría ser fugas, derrames, otras cosas. Entonces en calificación de amenazas ustedes pueden ver que aquí está incendios. ¿Listo? Usted acá, ahí en el primero dejemos incendios, pero en el segundo vamos a cambiarlo por sismos, por ejemplo. Entonces cuando yo lo cambio acá, inmediatamente se cambia aquí. En el 2 ya no es incendios, sino que es sismos. Y de hecho acá en calificación también cambia. Si yo le hago control Z y le dejo ese de incendios, ¿cierto? Vuelvo acá donde estábamos. Miren, calificación de riesgos también aparece incendios. Calificación de amenazas, incendios. Pero si yo acá en esta amenaza lo cambio como lo hicimos ahorita a sismos, entonces vamos a obtener en este punto de acá sismos, y acá también sismos. Entonces eso cambia automáticamente. Entonces usted ya tiene el listado de amenazas, que ya incluso yo les dije cuáles serían las 4 o 5 amenazas que vamos a examinar. Eso depende de registro histórico, depende también de a qué se dedique la empresa, las máquinas que tiene, los insumos. Por eso todo lo que hemos hecho antes, ¿no? El inventario que hicimos de los recursos, dónde está situada, el análisis de los vecinos, todo eso se hace para usted, cuando llega a este punto de análisis de vulnerabilidad, tener argumentos para poderlo llenar. Entonces ya tenemos la amenaza. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a ver, y lo alejo acá para poderlo ver un poco mejor, que tenemos estos cuadros de acá, ¿cierto? Son una vulnerabilidad que es vulnerabilidad en personas. Estos cuadros que estoy señalando acá es vulnerabilidad en recursos, y estos de acá son vulnerabilidad en sistemas y procesos. ¿Listo? Esas 3 vulnerabilidades junto con la calificación de la amenaza forman 4 elementos. Esos 4 elementos son los que forman un rombo parecido a este que está acá. Ya bajo ciertas categorías y clasificaciones, entonces vamos a definir qué tan alta o baja es el nivel de riesgo de cada una de las amenazas. Entonces, ustedes qué tienen que hacer, y esto es lo más importante con respecto a la amenaza, centrarse en la amenaza, porque es que estas calificaciones se hacen una por cada amenaza. Aquí hay unas preguntas estándar, pero usted la tiene que ajustar esas preguntas a la amenaza. ¿Listo? Y va a calificarlas entre sí, no o parcial. Eso te va a arrojar un resultado que al final vamos a tener aquí un promedio. Ese promedio tiene una interpretación que aparece acá. Esa interpretación puede ser, si es de 0 a 0.33, malo. Listo, pero si es por encima de 0.33 y hasta 0.67, regular. Y si va desde encima de 0.67 hasta 1, es bueno. Listo, pero es un promedio. ¿Qué es un promedio? Recordemos que la suma de lo que aparece ahí dividido la cantidad de elementos, en este caso 7 preguntas. Si en algún momento usted no puede cambiar la pregunta porque definitivamente no le va, como por ejemplo por ahí hay una que dice que cómo son las escaleras. Si no hay escaleras, pues yo qué hago, pues elimino esa pregunta o la cambio. Pero si no pude cambiarla, entonces me toca eliminarla, pero entonces ya no sería dividido entre 7, sino dividido entre 6, porque ya no son 7 preguntas, sino que son 6 preguntas. Y esto se ajusta solito y esto de acá se ajusta solito. Es importante tener en cuenta que aquí, si usted califica sí, entonces va a dar un valor de 1. Y usted solamente tiene que poner las X. Si califica usted no, pues va a ser 0. Y si usted califica parcial, 0.5. La cuestión cuál es, que usted acá en las observaciones tiene que decirme por qué dijo que sí, por qué dijo que no o por qué dijo que parcial. Entonces
Vámonos a una pregunta de capacitación. Entonces, por ejemplo, acá se cuenta con un programa de capacitación en prevención y control de no emergencias, sino incendios, porque lo que estamos analizando es incendios. ¿Listo? Usted responde acá si sí, si no, si parcial. Por acá le dice por qué lo calificó, y acá en recomendaciones va a poner, si puso sí, cómo vamos a hacer para que eso siga cumpliéndose. Si dijo no, qué vamos a hacer para que se cumpla totalmente. Y si dijo parcial, pues también lo mismo, qué hacemos para que se cumpla totalmente. Bueno, entonces usted califica esto, tiene un promedio, luego ese promedio se interpreta, luego entonces se suman los tres promedios, porque es que lo voy a alejar nuevamente. Esta acá que es personas tiene tres factores, ¿sí? Y esos tres factores, cuando usted ya tiene los promedios de cada uno de los factores, los suma y les da un resultado, y ese resultado tiene una interpretación, que es la que aparece un poco más abajo. Luego está lo de recursos, también tiene tres factores, y esos tres factores al final se suman, obtenemos un resultado y ese resultado se interpreta. Luego sistema y procesos también se suma y también se interpreta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tener eso muy claro para poder responder en algún momento de dónde sale cada uno de esos elementos. Calificamos la amenaza, si es natural, tecnológica o social, ponemos el nombre. Puede ser interna o externa. Por ejemplo, una inundación puede ser tanto interna como externa. Un incendio puede ser tanto interno como externo. Y acá vas a explicar por qué. Basado en tus vecinos, basado en el registro histórico, basado en el tipo de actividad, los insumos que tienen, los químicos que tienen ustedes o sus vecinos. Y acá recuerden que ustedes deben colocar si es posible, probable, inminente. ¿Sí? Ahí viene la lista desplegable. Ojo, aquí me dice cuándo es posible, cuándo es probable y cuándo es inminente. Posible cuando nunca ha sucedido. Probable cuando ya ha sucedido en la empresa, dentro de la empresa. Inminente cuando casi que es detectable que está ocurriendo. ¿Listo? O que está próximo a ocurrir. Por lo general, en este punto vamos a tener muchos posibles, algunos probables, y es muy difícil que tengamos inminente. Tendríamos que hubiera ocurrido muchas veces y que no se haya corregido y que va a pasar. ¿Listo? En calificación de riesgo es el resumen de todo lo que hemos dicho, y aquí pasa todo. Desde la calificación de la amenaza posible, probable, inminente, hasta las calificaciones de los factores de cada una de las vulnerabilidades, el promedio de cada una de esos factores, ¿cierto? Y acá está la suma de esos promedios y la interpretación de esa vulnerabilidad. ¿Listo? Así para cada punto. Estos cuatro elementos, inminente, alto, bajo y bajo, ¿cierto? Esos cuatro elementos son los que, con estas reglas que están acá, yo voy a decir cuál es el nivel de riesgo. Ojo, que todo pasa automático menos el nivel de riesgo. El nivel de riesgo usted lo tiene que calcular de acuerdo a lo que pase aquí. Por ejemplo, en este caso yo tengo dos rojos, dos verdes. No se fijen tanto en la parte de los ejemplos, porque estos son ejemplos. ¿Listo? Fíjense más que todo en la calificación de los rojos y los amarillos. Si hay 3 o 4 rojos, va a ser alto. Si hay 1 o 2 rojos, o de pronto no hay rojos, pero tenemos 3 o 4 amarillos, entonces va a ser medio. Pero si en cambio no tengo rojos y lo máximo que tengo de amarillos es 1 o 2, entonces el nivel de riesgo va a ser bajo. Eso ustedes lo tienen que hacer acá de forma manual. ¿Listo? Bueno, esa es la calificación de la vulnerabilidad y la metodología, y llenarlo bien, ¿no? Aquí no lo voy a guardar. Entonces tenemos acá, estábamos en la rúbrica, lista de elementos, cálculo de no sé qué, señalización,
recursos externos, plan de ayuda mutua, y vamos aquí, metodología de análisis de vulnerabilidad, y luego vendría otro punto que sería informar, ese cuadrito último, cuáles fueron los hallazgos más relevantes, interpretar lo que encontramos, listo, y a cada uno de ellos habría que hacerle un plan de prevención, preparación y respuesta. Ojo, una cosa es prevención, preparación y otra cosa es respuesta. Una cosa era como lo veíamos antes y otra cosa como lo vemos ahorita. Entonces, la visión antigua, la visión según desde lo que nos está pidiendo la resolución de la 1111, ¿cierto? O cuando le aplique la parte del decreto 2157, es diferente, porque antes teníamos precisamente una parte que nos hablaba del antes, ¿cierto? Un durante y un después. ¿Listo? Hoy en día, resolución 1111, hablamos de prevención, preparación, respuesta. Hasta ahí los requisitos mínimos, ¿no? Pero para usted complementar esto, hay un cuarto elemento que se llama recuperación y desarrollo. ¿Listo? Un cuarto elemento que se llama recuperación y desarrollo. Listo. Algunas personas que dicen que esa respuesta incluye la recuperación y desarrollo, que es como el después. Según el decreto 2157, nosotros podríamos hablar básicamente de una cosa que hacemos antes, que es conocimiento de riesgo, ¿sí? Que está un poco asociado con esa prevención. ¿Listo? Otro que es reducción del riesgo, ¿sí? Vamos a dejarlo allí, reducción de riesgo. Y ya en la respuesta, incluso la parte acá del después, hablamos de manejo de la emergencia o desastre, según aplique, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros vamos a tratar de ajustar. ¿Listo? Entonces, de la forma antigua hablábamos de un antes, durante y un después. De hecho, en el manual de la brigada, cuando usted está hablando de qué cosas tiene que hacer la empresa, ¿sí? Los brigadistas, usted no habla del antes, durante y después de la emergencia, sino que debe hacer acciones de prevención, preparación, respuesta, recuperación y desarrollo. O habla de conocimiento de riesgo, reducción de riesgo y manejo de la emergencia. Entonces, cuando hablamos de manejo de la emergencia, incluye lo que es respuesta, recuperación y desarrollo. Cuando hablamos de reducción de riesgo, básicamente nos estamos preparando para el evento. Cuando hablamos de conocimiento de riesgo, es todo lo que hacemos antes de que ocurra la emergencia, incluyendo la prevención. Este conocimiento de riesgo va más allá de la prevención, de hecho, porque ese conocimiento de riesgo es todo lo que hicimos antes: reconocer qué tenemos, qué no tenemos, dónde estamos situados, cuál es la estructura. Todo eso es conocimiento de riesgo. Cómo está la amenaza, cuál es el desarrollo de la amenaza. Todo eso es conocimiento de riesgo, como la contextualización. Igual es necesario que se leyeran el decreto 2157 muy bien y ver cómo se relaciona lo que estamos viendo acá en este video con respecto a lo que dice allí. Pero sigamos entonces acá. Ya cuando usted tiene el plan de prevención, preparación y respuesta para incendios, para sismos, hay un detalle, y es que usted en este punto, voy a mirarlo acá, en este punto donde hablamos de la respuesta o en el durante, ¿sí? Aquí en este espacio usted podría tener un PON, procedimiento operativo normalizado, y este también incluye PON. ¿Listo? Pero eso es para cuándo, para la respuesta. Pero ¿de quién? Si es de los brigadistas, debe aparecer en el manual del brigadista.
pero la idea es que coloquemos aquí lo que debe hacer el personal en general. El personal en general, entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues debe saber qué hacer en caso de la emergencia, durante la emergencia. Y para eso tenemos un esquema básico que uno podría tener para poder tener una guía. A ver, veamos por acá, modelo de PON. Entonces el modelo de PON es un flujograma que va a tener un inicio, generalmente es un óvalo, tenemos unas acciones que se ven en unos rectángulos y tenemos a veces hay unas divergencias que vienen en un rombo. Esas divergencias tienen que tener un sí y un no. A veces se pueden devolver como se ve acá, ¿cierto? A veces no, pero siempre el inicio es un óvalo. Aquí el fin también debería ser un óvalo, ahí es algo raro, ¿cierto? Pero dentro de estos procedimientos a veces usted tiene pasos a otros procedimientos, por ejemplo el de atención a lesionados o el de activación de la evacuación, ¿sí? Hay que tener un orden lógico, toda actividad tiene un ingreso y un egreso, ¿listo? Y toda decisión tiene un sí y un no, y siempre hay un comienzo y un final. ¿De qué va a depender? De lo que estemos haciendo, de cómo lo estemos haciendo. ¿Listo? Entonces voy a cerrar y sigamos acá. Entonces dentro de la rúbrica, ¿qué más me dice? Me dice que yo debo tener un simulacro. Ese simulacro tiene 4 elementos, que es el planear, el hacer, el verificar y el actuar. En la planeación yo hablo de las capacitaciones previas, de la evaluación misma, de la señalización, del guión, de las inspecciones que yo hago, de un montón de cosas que hacemos antes de realizar el evento. Ya en el hacer está las listas de asistencia, el video, las fotos. En el verificar son las evaluaciones del staff y de participantes, y tenemos luego un informe gerencial que ya es las acciones correctivas, preventivas y de mejoras según NTC 3575. Les voy a recordar cómo ingresar a la biblioteca Sena para ver documentos NTC. Entonces usted coloca acá bibliotecasena.edu.co, ¿cierto? Y va a encontrar un punto donde me habla de las bases de datos. Cuando yo tengo las bases de datos, entonces ¿qué voy a realizar? Voy a realizar una búsqueda por la página de Icontec. Ya en la página del Icontec yo ingreso y me va a pedir de primerazo, me va a pedir el usuario y la contraseña con su número de cédula. Ya con ese número de cédula yo ingreso y busco los elementos del internet. Préstame un cablecito acá de internet para ver si agilizamos un poco, porque el internet está un poco lento. Entonces conectamos acá un cablecito de internet a ver si funciona un poco mejor. Bueno, pero entonces no nos quedemos, volvamos acá. Vamos a hablar de los anexos. El anexo son el plan de emergencias con las temáticas tratadas en puntos anteriores, las listas especiales, los formatos de capacitación, de inspección. La inspección con respecto a los elementos de la empresa, ¿no? Las rutas de evacuación de la empresa propia, el punto de encuentro de la empresa, la señalética, las demarcaciones, los equipos como detectores de humo que recomendamos. Pero es que no los tiene. De todas maneras tenemos que tener el formato de inspección. Las camillas OFEL, los botiquines, si es tipo A o tipo Q, o si le adicionamos. O sea, tienen que ser adecuados a lo que nosotros tenemos. ¿Listo? Vamos a ver si ya está un poco mejor acá el internet. Entonces, biblioteca Sena. Bueno, el internet no quiso funcionar. Bueno, el caso es que por bibliotecasena.edu.co, por ahí ustedes se pueden meter, más o menos te da aquí, ¿cierto? Luego le das base de datos, y cuando le das base de datos buscas el logo de Icontec, te metes allí, te va a pedir usuario y contraseña,
Entonces en usuario colocas tu número de cédula, en contraseña pones tu número de cédula, ingresas, luego te vas a buscador, en el buscador colocas el número 3575 y ahí te debe aparecer qué es lo que tiene la NTC 3575. Listo, vamos a ver si por acá tengo algo de eso. Bueno, acá tenemos los formatos que ustedes deben tener en cuenta. Por acá veamos. No. Bueno, veamos esto. Entonces aquí está la NTC 3575. Van a ver algo así, sino que aquí no se ve muy bien, pero dice presentación de informes científicos y técnicos. Aquí simplemente son pantallazos que tomaron para poder mirarlo. Está el informe, qué es lo que debe tener, y acá aparece más o menos cómo sería. Entonces en la cubierta anterior es como una portada, una carátula por así decirlo. Puede ser la foto de ustedes con la gente que hizo, con la que hicieron el simulacro. Viene la portada, viene, ustedes ya deben saber hacer portada, resumen, tablas de contenido como lo vimos, un glosario de las terminologías que vamos a utilizar. Prefacio no vamos a hacer, pero si hagamos una introducción bien hecha, y en el núcleo del informe van las primeras 3 partes del PHBA. Entonces en el núcleo del informe, en el punto 1, todo el planear, todo lo que hicieron del planear lo van a contar. Y recuerde que es un informe técnico, hay que ser muy claros, muy específicos. En el punto 2 sería todo lo del ejecutar, básicamente es el guión con el paso a paso de qué fue lo que se hizo. En el punto 3 sería ya la evaluación, donde las evaluaciones de participantes y del staff me arrojó. Luego vienen las conclusiones de todos esos 3 primeros puntos y luego vienen las recomendaciones. Dentro de las recomendaciones va a venir los elementos de acciones correctivas frente al simulacro, acciones preventivas frente al simulacro y acciones de mejora frente al simulacro. Luego vienen los agradecimientos, obviamente a la empresa, a sus familias y demás, y las listas de referencia que ya ustedes las conocen. Si hay anexos, recuerde que los anexos son anexo A, anexo B, anexo C, listo, como se dice acá. Igual esa NTC les va a explicar cómo deben hacer todos esos puntos. Ese es el paso a paso. Les voy a mostrar por acá, el internet nunca funcionó, pero entonces les voy a mostrar por acá lo que tiene que ver con el simulacro. Entonces, documentos del simulacro tenemos por acá, a ver, veamos. Sobre los materiales tenemos del simulacro el formato de evaluación de participantes. Este de pronto está muy complejo, ustedes lo pueden simplificar, la idea es que se pueda poner en una sola hoja, ¿sí? Y ojo con cosas que no aplican, por ejemplo lo de ustedes no tienen contemplado realizar lo de puesto de comando y demás, entonces no lo incluyan. Acá cuando tenemos este punto vamos a tener acá las evaluaciones, los participantes, todo el cuento. Ojo, se brindó atención médica, hay cosas que no aplican, entonces usted debe ajustarlo a lo que le aplica, porque el simulacro definitivamente no puede ser de primeros auxilios, sino que debe ser sencillo, y todos los lineamientos del simulacro incluso está en el guión. En el guión, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a adecuarlo con el logo de la empresa, los datos de la empresa, ejercicio de evacuación, ¿sí? Sin atención de heridos. Entonces, por ejemplo, usted tiene que ajustar todos los objetivos según lo que queremos lograr. Aquí habla de primeros auxilios, nosotros no debemos tener eso. Tenemos esta parte del alcance, la cronología del simulacro. Entonces acá va a poner la hora de inicio y de fin de qué, de esta reunión previa, quién va a ser el responsable y qué recursos voy a utilizar, y así para cada uno de estos. Recuerden, usted por ejemplo acá no va a hacer eso, entonces esto no debería aparecer.
y tiene que verificar cada punto de estos que usted va a poner. Listo, aspectos a evaluar. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Vuelve y juega lo de primeros auxilios. ¿Vamos a evaluar esto? Sí, no. Entonces debe justificarlo y ponerlo. ¿Qué se hace antes? ¿No? Acciones a realizar previas al simulacro. ¿Quién lo va a hacer? ¿Listo? Y acá los elementos que vamos a necesitar. ¿Dónde se van a ubicar los observadores? Ojo, sería muy interesante que invitaran personas no directamente del grupo de aplicación del simulacro, sino compañeros de otros trimestres de pronto que ya hayan visto lo de emergencia, que los quieran acompañar en ese evento del simulacro y poder realizar la actividad como corresponde realmente. ¿Listo? Ya con ese guión ya es mucho avance el que ustedes pueden tener para realizar todos los elementos. Entonces acá en el esquema están los planes de contingencia, el simulacro. Hablo un poco de lo que queremos de ese. La NTC, recuerden que es la 3575, ¿sí? Las capacitaciones, entonces está la cartilla. Como en el simulacro tenemos que hacer una capacitación de evacuación, y que debe incluir básicamente rutas de evacuación, puntos de encuentro, que lean la señalética, que sepan cuál es el código de la alarma, qué se hace en caso de una evacuación, qué no se hace en caso de una evacuación, listo, qué es lo que vamos a evaluar, y eso usted lo debe evaluar, porque no es suficiente con darle la información, tener un listado de asistencia, sino también haberle evaluado a ellos si entendieron lo que ustedes les dieron. ¿Listo? Y acá están los registros, pues, que de eso hablamos, las inspecciones de lo que aplica, ¿no? Y contrastar esto que les aplica con los equipos, herramientas que se tienen, los elementos para emergencias y lo que tienen en el programa de inspección. El plan de acción no es que usted tenga que hacer un plan de acción de emergencias, es que usted debe tener el plan de trabajo anual conforme a todo lo que dijimos, el plan de capacitación conforme a todo lo que dijimos, el programa de inspecciones planeadas conforme a lo que dijimos. Mejor dicho, todo tiene que estar ajustado y entrelazado entre sí. Entonces de este esquema no vamos a ver más. De este punto de acá, esto ya lo habíamos visto, esto no lo voy a guardar. Por acá de la rúbrica, pues ahí están todos los aspectos que tienen que ver con emergencias. Ya para mayor preguntas, pues pueden devolverse en el video para poder mirar qué deben hacer, qué van a realizar. Listo.